Buenas tardes, mi nombre es Ana Victoria Rojas Lazo y a continuación mostraré la parte individual del examen 2 del curso de dibujo industrial, el cual consiste en responder una serie de preguntas. Bien, la primera pregunta nos indica que debemos de generar el boceto de una pieza a unirse por cierto tipo de soldadura. En este caso sería una soldadura de canto. Aquí podemos ver que existen varias representaciones de cómo representar este tipo de soldadura. Eh, Voy a apoyarme de este ejemplo. Digamos, aquí tenemos dos piezas que queremos soldar. Aquí estamos indicando dónde se va a realizar ese tipo de soldadura. Aquí indicamos el tamaño de soldadura y en este lado de la cuota indicamos el tipo de la soldadura que se quiere aplicar. Podemos ver que esta es la simbología para poder indicar que queremos hacer una soldadura de canto. Es importante saber que este tipo de unión se puede encontrar en varias aplicaciones del día a día. Un ejemplo de esto serían los chaflanes. Aquí se puede ver un ejemplo de cómo se está aplicando este tipo de soldadura de canto en lo que es un chaflán. Ahora bien, la segunda pregunta nos indica que debemos indicar correctamente debemos indicar correctamente la tolerancia geométrica solicitada. En este caso nos correspondió la de felicidad. Entonces, bien, esta tolerancia geométrica es importante en varias aplicaciones. ¿Por qué? Ok, se podría aplicar, por ejemplo, en los ensamblajes mecánicos y en los ajustes de piezas. ¿Por qué? Porque las superficies de estas tienen que estar correctamente alineadas en contacto. Es por esto que se aplica la tolerancia geométrica de planicidad, para poder garantizar un ajuste adecuado entre las piezas, asegurando así una conexión precisa. Aquí podemos ver entonces una pieza cualquiera, en donde yo aquí voy a indicar que esto tenga una planicidad o una tolerancia de 0,08. Esta sería la simbología para poder indicar la planicidad. Y bueno, debemos saber que la planicidad tiene una zona de tolerancia que está limitada por los planos paralelos. Esta distancia es esta, en este caso los 0,8, sí, 0,08. Ahora bien, tenemos la tercera pregunta que nos indica que elijamos un componente estandarizado de los que hemos visto en clase para explicar su función y poder verlo en una especificación técnica, ¿verdad? En este caso se eligió el de las chavetas. Este tiene una función, digamos, de que este se va a insertar entre dos elementos entre sí, por ejemplo, en un eje o en una polea, entre un eje y una polea, para poder transmitir potencia y evitar que se produzcan deslizamientos de una pieza sobre otra. Esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos esta chaveta incrustada entre el eje y una polea, por ejemplo. Esta va a ser entonces que no se deslice el eje entre la polea o, bueno, la polea en el eje, más bien se queden como fijas entre ellos dos. Y entonces, ok, la potencia que va a tener el eje a la hora de yo mandarla a desplazarse va a ser también entonces que la polea se desplace. Eso es lo que quiere decir. Entonces, bien, vamos a ir a un ejemplo de una especificación técnica que encontramos. Podemos ver que, bueno, aquí tenemos la documentación, también vamos a ingresar las piezas que se van a utilizar, ¿verdad? Es importante saber que esas especificaciones técnicas se utilizan más que todo como en los conjuntos mecánicos para saber en dónde, bueno, qué piezas tiene el conjunto y también las piezas estandarizadas. Aquí hay, bueno, aquí en la ficha técnica hay una parte en donde vamos a colocar estos elementos estandarizados. Por ejemplo, si yo quiero colocar mi chaveta, yo voy a irme a la columna de denominación, voy a escribir su respectivo nombre, voy a indicar la cantidad que voy a necesitar para el conjunto mecánico y en la parte de observaciones voy a indicar las formas que está utilizando, las chavetas que voy a utilizar, las dimensiones estandarizadas, algunos ajustes interferentes, entre otros. Muchas gracias.